Los tanques japoneses que vieron combate durante la Segunda Guerra Mundial son muy diferentes a los blindados que vieron acción en Europa y el norte de África, llegando a criticárseles hoy en día por ser tan poco eficientes en el combate contra otros blindados, teniendo problemas no solamente a la hora de enfrentar tanques como el Sherman, sino también a pequeños como el M3 Stuart, por lo que cabe preguntarse, ¿en qué estaban pensando los japoneses cuando diseñaron estos vehículos? Para responder esta pregunta, es necesario dar un repaso a la historia de los tanques japoneses y sobre todo, ver qué es lo que lograron a través de su blindado más producido, el Type 95 Ha-Go, que a lo largo del conflicto llegó a tener cerca de 2.300 unidades disponibles, siendo este el caballo de batalla del imperio japonés, y cuyo diseño, producción e historial de combate nos serán en extremo útiles a la hora de entender el por qué los japoneses se decantaron por diseños que a priori parecen ser tan deficientes. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, en donde veremos todo lo relacionado al Type 95 Ha-Go, así como descubriremos la filosofía y los objetivos que había detrás de los tanques japoneses que vieron combate durante la Segunda Guerra Mundial. Así que señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda, y antes de empezar, este video es realizado a petición de Jorge García, y si tú como él quieres que hable de algún tema en particular, te invito a que te hagas miembro del canal en el nivel de mecena. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, los japoneses comenzaron su familiarización con los novedosos tanques, exportando un Mark IV británico y algunos Renault DFT para ser analizados, creando en base a ellos sus primeros tanques, surgiendo el Type 87 Chi-E en 1927 y posteriormente el Type 89 I-Go tan solo un año después. Y en aquel momento, ambos tanques medios rondaban las 18 toneladas, siendo catalogados como no ideales para el ejército japonés, pues se buscaba desarrollar un blindado ligero que no superase las 10 toneladas de peso, teniendo el primer éxito entre comillas con el Type 92, que si bien era más ligero que sus hermanos, esto lo había logrado gracias a presentar un blindaje demasiado delgado, que apenas era capaz de brindar protección ante fuego de ametralladora, por lo que los esfuerzos continuaron dentro de las mesas de diseño. Los tres tanques anteriormente mencionados vieron combate durante la invasión japonesa de Manchuria, donde si bien tuvieron problemas, se probaron exitosos en contra del blando ejército de la República de China. Durante los combates de esta operación japonesa, los problemas más comunes que presentaban sus tanques fueron la falta de movilidad, pues eran demasiado lentos, al punto que no eran capaces de acompañar a los soldados a pie japoneses, así como se quedaban atrapados fácilmente en elementos como el lodo. Pero al enfrentarse principalmente a infantería con armas ligeras, su falta de blindaje no se había mostrado como un verdadero problema. Con la experiencia ganada en Manchuria, se determinó que un blindaje ligero era suficiente, pero que era necesario sí o sí un blindado que fuera mucho más rápido, determinando que debía alcanzar una velocidad máxima de 40 km/h, velocidad que se convertiría en el estándar de, por ejemplo, los tanques alemanes del conflicto que estaba a punto de desencadenarse. Finalmente, y con los requisitos claros de un blindado ligero y rápido, se comenzó a diseñar al protagonista de hoy, el Ha-Go, cuyo significado en nuestro idioma es tercer carro. Esto debido al ser el tercer blindado en ser desarrollado por los japoneses, el cual fue una colaboración entre las escuelas de caballería e infantería. El Type 95 en un principio fue diseñado para alcanzar un peso máximo de 7.5 toneladas, teniendo un cañón corto de 37 milímetros como armamento principal y una ametralladora montada en el chasis como armamento secundario. Su motor era un Mitsubishi NVD6-120 de 6 cilindros en V diésel enfriado por aire, capaz de producir unos humildes 120 caballos de fuerza a las 1800 revoluciones por minuto, permitiendo alcanzar los 45 km/h como velocidad máxima, haciendo uso de una transmisión de 4 velocidades hacia enfrente y una en reversa, teniendo una autonomía superior a los 200 km con el tanque lleno. Su altura era de 2.15 metros, su ancho de 2.06 metros y 4.38 metros de longitud. Si bien era un blindado ligero adecuado para los estándares de los años 30, su blindaje resaltaba por lo liviano que era, pues dependiendo la zona del mismo, tenía como máximo 12 milímetros de grosor y hasta 6 milímetros en las partes menos protegidas, estando montado en placas de armadura atornilladas, aunque cabe destacar que era capaz de llevar hasta 121 rondas de munición para su armamento principal. Este blindado tenía una tripulación compuesta por 3 hombres, un comandante, que a su vez era el artillero, el conductor y el mecánico, quien también operaba la ametralladora y asistía al conductor.
El espacio dentro del blindado era considerablemente pequeño, además de incómodo, pues, por ejemplo, el mecánico se tenía que sentar en el suelo, así como el comandante artillero solo tenía unos pocos centímetros de espacio entre su cabeza y el techo del vehículo, aunque cabe destacar el acceso interior al motor, lo que permitía hacer reparaciones sin tener que exponerse al fuego enemigo. El diseño del tanque era bastante sencillo, lo que ayudó mucho a la hora de producirlo, teniendo un costo de 71,000 yenes por unidad, equivalente a $19,000 de 1939. En comparación, un Panzer III costaba cerca del doble, aunque para lograr estos costes se escatimó demasiado en aspectos tan importantes como el visor del conductor, que era una sencilla escotilla que permitía ver al frente. El blindaje estaba remachado y su suspensión era bastante simple, pues consistía en dos pares de bogies emparejados por lado, que iban suspendidos en una sola manivela y se conectaban a un resorte helicoidal montado horizontalmente fuera del casco. Las orugas se conducían a través de ruedas dentadas delanteras y había dos ruedas de retorno. En un principio, la suspensión tuvo problemas gracias a que existía la tendencia a cabecear en terrenos difíciles, por lo que se modificó con una abrazadera para conectar los pares de bogies. Una vez que los prototipos fueron probados, se le dio el visto bueno al blindado y comenzó su producción en 1939 con un pedido de 100 unidades que fue completado por las fábricas del Arsenal del Ejército en Sagami, aunque posteriormente se firmaron contratos para que este blindado fuera construido por distintas fábricas como Mitsubishi Maruko, Mitsubishi Kawasaki, Ikegai, Industrias de Hierro Kobe, entre algunos otros, logrando ensamblar cerca de 2,300 blindados para el momento en el que se decidió parar su producción en 1943. Los primeros combates que vio el Ha-Go se dieron durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en donde, como muchos, se enfrentaban a tanquetas como los CV-33 italianos y los Panzers I, los cuales eran muy pocos, además de que no tenían oportunidad ante un cañón antitanque de 37 milímetros como el que montaba el Ha-Go. El verdadero primer reto que tuvo este blindado se dio durante las escaramuzas fronterizas que tuvieron lugar en la guerra no declarada entre la Unión Soviética y el Imperio Japonés por Khalkhin Gol, en donde las máquinas japonesas colisionaron contra los BT-5 y BT-7, blindados en teoría de la misma clase que el Type 95, pero que los superaban en peso, rondando las 14 toneladas, así como tenían un mayor armamento principal de 45 milímetros, que encima tenía un mayor rango efectivo, y como cereza del pastel, eran también más rápidos que los japoneses. Durante estos combates, los japoneses se dieron cuenta que podían aprovechar el motor de gasolina de sus contrincantes para prenderlo en llamas a través del uso de cócteles Molotov, una debilidad que los blindados nipones no presentaban al tener motorizaciones diésel, mucho menos propicias a los incendios, y nada más por este hecho, los tanquistas japoneses tuvieron una impresión muy baja de la calidad de los vehículos de sus adversarios, confianza que se vio aumentada tras el final del conflicto fronterizo en 1941, donde los soviéticos perdieron 350 tanques en comparación de los 43 blindados japoneses caídos en combate. Si los japoneses no perdieron más blindados, es debido a las tácticas empleadas por los oficiales del país del sol naciente, quienes aprovechaban muy bien la noche y la madrugada para moverse y establecer combate cercano, en donde las carencias del Type 95 no salían a relucir tanto. Para este punto del historial de combate del Ha-Go, los comandantes nipones estaban bastante satisfechos e incluso tras las victorias iniciales de los alemanes durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se animaron a dividir sus blindados tal como su contraparte occidental, es decir, creando divisiones de blindados, aunque su doctrina realmente no cambió a lo largo de la guerra. La campaña de Malasia a finales de 1941 fue el primer escenario de jungla espesa en donde fueron desplegados los Type 95, los cuales fueron de gran ayuda para la infantería japonesa a pesar de que los cañones antitanque de 2 libras del Imperio Británico eran capaces de poner fuera de combate al ligero japonés. Sin embargo, y gracias también al pobre desempeño de la mencionada nación occidental, los Ha-Go se establecieron como victoriosos ante el hasta entonces escenario más duro en cuanto terreno que habían visto. Pero las cosas estaban muy cerca de cambiar. El primer combate que los Type 95 tuvieron contra blindados estadounidenses se dio el 22 de diciembre de 1941 durante la retirada de la península de Batán, donde un escuadrón de Ha-Gos tomó desprevenido un escuadrón de Stuarts M3, poniendo fuera de combate a uno de los 5 tanques estadounidenses. Si bien la primera impresión de los japoneses fue negativa respecto a sus enemigos provenientes del continente americano, conforme la guerra avanzó se dieron cuenta que los Stuarts eran mejores tanques,
pues si bien contaban con un arma similar, el Stuart tenía mejor visibilidad y mayor blindaje, siendo difícil de penetrar de frente, por lo que el Ha-Go comenzaba a mostrar cierta obsolescencia, pero que se vería verdaderamente nublado en el momento en el que entró en combate contra los M4 Sherman por primera vez, quienes tenían un diseño más moderno y un arma mucho más grande. Para el momento en el que los japoneses se dieron cuenta de quiénes serían sus principales amenazas en el teatro del Pacífico, es decir, los mencionados Stuarts y los Shermans, ya era demasiado tarde para tener los números necesarios de un tanque que pudiera ya no igualarlos, sino superarlos, por lo que no solamente el Ha-Go, sino que el grueso de los tanques japoneses se vio superado por sus homólogos estadounidenses. Pero cabe preguntarse, ¿por qué pasó esto? Tal y como vimos a lo largo de este video, los principales rivales de los japoneses a lo largo de este conflicto no presentaban tanques que verdaderamente pudieran rivalizar o superar a lo que ya tenían, es decir, su blindado más numeroso, el Ha-Go, el cual, aun y cuando se presentó ante terrenos verdaderamente difíciles y de combate en cortas distancias como son las junglas del sudeste asiático, no tuvo problemas en adaptarse hasta que hicieron aparición los Stuarts y los Shermans. Otro aspecto que hay que resaltar es que si bien se habían adoptado las divisiones de blindados de manera similar a la de los alemanes, la doctrina en combate siempre estuvo enfocada en la infantería, dejando los tanques como mero soporte o dándoles tareas de reconocimiento, lo cual no es de sorprenderse debido a que en un principio se le prometió a la caballería darle un número de tanques superior al que tendrían las fuerzas de infantería. Tomando en cuenta este aspecto y viendo que los Ha-Go estaban cumpliendo su propósito dado, no es de sorprenderse que fuera el blindado más producido del conflicto. Pero aquí viene otro punto, pues esos 2300 blindados suenan a poco comparado con la producción del resto de potencias militares de la época, y esto se debe no a una falta de músculo industrial, sino a una lista de prioridades en las que los tanques simplemente no estaban. En el momento en el que Japón y Estados Unidos entraron en guerra, se decidió que la prioridad se daría a la producción de aviones y barcos. Por ejemplo, tan solo el mítico A6M0 tuvo una producción que se acercó bastante a las 11.000 unidades producidas a lo largo de todo el conflicto, obedeciendo a la necesidad de tener un ejército preparado para los combates por el control de islas desperdigadas a lo largo de todo el Océano Pacífico. Mientras que los tanques no eran una prioridad en el sudeste asiático, durante los combates vistos en la China continental, los Ha-Go ya cumplían de manera satisfactoria las necesidades del ejército al enfrentarse a enemigos que no tenían blindados, y que cuando los tuvieron eran aún más obsoletos que los que tenían los japoneses, por lo que no había una verdadera razón por la cual acelerar el diseño y desarrollo de su fuerza blindada, haciéndolo únicamente cuando los mismos se vieron superados, pero que simplemente, y al igual que les pasó a los alemanes, ya era demasiado tarde. Para el final del conflicto, los Ha-Go llegaron a ver combate incluso durante la invasión soviética de Manchuria durante la segunda mitad de 1945, en donde simplemente no tuvieron oportunidad ninguna ante el modernizado y poderoso ejército soviético de ese momento, que poco o nada tenía que ver con el grupo armado que combatió el imperio japonés durante aquellas escaramuzas fronterizas de 1939, viéndose superados y aplastados. Al final, el Ha-Go era un blindado muy modesto, pero que su bajo costo de producción, sencillez mecánica y capacidad de adaptación a terrenos difíciles gracias a su bajo peso, demostró ser el blindado que realmente necesitaba el imperio japonés para su expansión territorial en contra de sus vecinos, pero que demostró estar verdaderamente obsoleto para el momento en el que se cruzó con sus homólogos estadounidenses. Y después de todo, el haberse metido con la potencia norteamericana fue verdaderamente lo que terminó por sellar el destino del imperio japonés, dejando a los Type 95 con poco o nada que hacer ante esta decisión. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a los miembros del canal, cuyas amables aportaciones me permiten traerles más y mejor contenido. Así que le mando un gigantesco saludo a Choc Cabral, Esteban Fariño, Joel Aldair Hermosillo, Cap Ryan, Juan Pablo Rojas, Poker 113, Tucus, Henry Gael, Jorge García, Hyper Souls y Lorena Lo. Sin nada más que añadir, los acompañó Deus Landa despidiéndose, y como cada semana, ya nos veremos en el próximo combate.